Hola, mi grupo de trabajo está conformado por Lice Cantillo, Jesús González y mi persona Ángeles Asuncho. En esta ocasión vamos a hablar sobre el impuesto IVA. A continuación mi compañera Lice les hablará un poco más acerca de este tema. Bueno, mi nombre es Lisette, yo les vengo a hablar acerca del impuesto al valor agregado, el término abreviado es IVA. Este es el que se cobra dependiendo del monto que se le da a los bienes y servicios que son prestados en diferentes empresas. Bueno, yo les vengo a hablar de lo que es el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado que se le da a las ventas que se realizan en las empresas. Esto dependiendo del valor que ellos mismos le den a los bienes y servicios. El IVA se calcula referente, como venía diciendo, al valor que se le agregue al servicio o al producto que se está vendiendo. Esto quiere decir que si tiene un valor de 20.000 pesos, le sacamos el 19%, que es la tarifa del IVA, y esto nos va a dar 3.800, que vendría siendo el IVA en cuestión. Bueno, otro elemento que se le da es la base gravable. La base gravable es el valor que se le dé al bien o servicio que se está vendiendo. Esto se le aplica la tarifa o el porcentaje del IVA. El hecho generador del IVA son las ventas de bienes muebles o inmuebles y la prestación de diferentes servicios. También hablamos de las tarifas. Las tarifas vendrían siendo del 19% por regla general, pero hay otros productos y bienes que tienen el 5% y hay unos en los cuales se les aplica el 0%. Bueno, ahora venimos a hablarles acerca de los elementos del IVA. Su sujeto activo vendría siendo el Estado, el cual hace medio de recaudación por la DIAN. Su sujeto pasivo vendrían siendo las personas naturales o jurídicas que compren o vendan bienes y servicios. Por regla general, la persona que compra es la que practica la retención de IVA, pero en algunas ocasiones tiene excepciones. Y recordemos que cuando me practican IVA, a mí se presenta en el formulario 300 y cuando yo soy el que practico el IVA se presenta en el formulario 350. Les estaremos hablando sobre el IVA exento y el IVA excluido. El IVA exento es cuando su tarifa es del 0%, se causa el IVA al 0% y quien lo venda o lo practique debe ser una persona responsable de IVA. Recordemos que como es exento y está grabado al 0%, en cualquier momento podría cambiar su tarifa. Bueno, el IVA excluido ya vendría siendo, pues es aquel que no está grabado con IVA, que no genera IVA y quien lo vende no es responsable de IVA. Esto quiere decir que a ningún servicio que esté excluido como tal no se le puede aplicar ningún tipo de IVA y el que pues lo compre, lo venda, no tiene responsabilidad acerca de IVA de estos bienes y servicios. Buenos compañeros, mi nombre es Juan González Guisa, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Americana y en el área de tributaria básica vamos a hablar sobre el tema del IVA, impuesto al valor agregado. ¿En qué partes del territorio colombiano no se cobra IVA y por qué? El ministro de Hacienda y Crédito Público expidió en el decreto 644 del 2020 sobre la exclusión de bienes de IVA en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaupés, Guaviares y Bichada, sobre cuando se trata de ventas para el consumo humano y animal, cuando se trata de vestimenta, cuando se trata de alimentos para el consumo humano y animal, y medicinas y medicamentos, materiales de construcción, excluidos del impuesto sobre las ventas con destino a comerciantes y comercializadores que se encuentran ubicados en los siguientes departamentos, como lo nombramos anteriormente: Guaupés, Amazonas, Guainía, Guaviares y Bichada. Debe constar que factura o documento equivalente, además de los requisitos exigidos por la legislación tributaria de los que deben tener los compradores y vendedores para la exclusión de estos bienes. El comprador deberá entregarle al vendedor como documento equivalente de venta los siguientes documentos:
que se realizan entre comerciantes en los domiciliados resididos en los departamentos que se encuentran excluidos de IVA. Copia del registro único tributario. Es la identificación de la persona natural o jurídica o del comerciante. Copia del certificado de la matrícula mercantil, que es expedido por la Cámara de Comercio, es donde se encuentran la actividad económica que tiene el comerciante, y copia del documento del transporte adquirido por el comerciante, que son la orden de compra, el flete, transporte aéreo y la remisión. Cuando la mercancía es adquirida con vehículo propio, se deberán tener los documentos equivalentes que amparen la ley. Bueno, acá vemos una lista de los diferentes bienes que se encuentran excluidos en los departamentos: consumo humano y animal, elementos de aseo para uso humano y animal, materiales de construcción, medicamentos para el uso humano y animal, y ventas al por mayor y vestuario, que encontramos lo que son las prendas, joyas y las vestimentas que requerimos las personas. Como vemos en las imágenes, son los distintos departamentos mencionados anteriormente que se encuentran en mal estado en las siguientes condiciones innecesarias para el transporte de mercancía. Por eso muchas personas se preguntan, ¿por qué estos departamentos están excluidos de IVA? Bueno, como muchos indicamos, el ministro de Hacienda expidió en el decreto 644 del 2020 la exclusión de IVA en esos departamentos. A veces encontramos las dificultades para el transporte de mercancía. Como en vía terrestre es imposible que la mercancía pueda ser transportada hasta los distintos departamentos, porque se presentan dificultades en la lluvia. Como son departamentos de clima muy frío, entonces se presentan novedades con las carreteras. Es importante resaltar que son mercancías que tienen que transportarse por vía marítima o vía aérea. Podemos encontrar en las diferentes imágenes la situación en la que se presentan los diferentes departamentos de la región colombiana. Como viene indicando, el ministro de Hacienda y Crédito Público expidió en el decreto 644 del 2020 estableciendo los bienes extensos y excluidos de IVA, controles tributarios en la comercialización y aduaneras de importación. Se debe juntar una relación firmada por el representante legal, contador público y revisor fiscal en la factura de venta de los bienes, indicando fecha y número de factura, NIF del comerciante adquiriente, dirección de información por el comerciante adquiriente, número y fecha de la factura del transportador, clase y número del documento de transporte y NIF de la empresa transportadora. Bueno, como muchas personas nos indicamos, San Andrés, ¿se paga IVA o no se paga IVA? Bueno, San Andrés, por ser puerto libre, se encuentra excluido del IVA o impuesto al valor agregado sobre las ventas. No se paga, es decir, no pagamos nada que recaude IVA. Por eso, allá en San Andrés todo es más barato, un 16%, a diferencia del territorio nacional. Bueno, lo único que pagamos los colombianos o las personas turistas que quieran viajar a San Andrés o Providencia es un impuesto de turismo, que conocemos como tarjeta de turismo. Esta tarjeta de turismo es un control migratorio y se encuentra en la parte de requisitos establecidos por San Andrés para garantizar la sostenibilidad de la isla, que sería el 75% proyectos sociales a la comunidad o residentes y el 25% a inversiones para el desarrollo turístico del destino. Bueno, ¿cuál es el papel del IVA dentro del presupuesto público del Estado?
como indicamos, el IVA cumple un papel importante dentro del territorio nacional y encontramos el presupuesto y gasto público. Es el total que establece el gasto del territorio colombiano. Dentro de esto, el Estado hace un presupuesto anual para reglamentar los diferentes gastos que va a tener cada región. Dentro de esto garantizamos el derecho de los ciudadanos, educación, salud y seguridad, y prever los bienes y servicios como el alcantarillado, electricidad y vía, de los que nos beneficiamos todos los colombianos. El gasto público incluye, por ejemplo, sobre construir colegios, parques, estaciones de policía, carreteras, y también nos ayuda a pagar el área de los servidores públicos, que son los servidores de la Policía Nacional, los profesores que le brindan la educación a los diferentes municipios, y los jueces, las pensiones de los jubilados, los servicios de salud, focalizados a través del SISBEN y el régimen contributivo de la salud. Bueno, este presupuesto se llama Presupuesto General de la Nación y es una ley con vigencia de 1 año. El presupuesto general de la nación se divide en dos partes: ingresos y gastos. En la parte de ingresos, cuánto dinero va a conseguir el gobierno en 1 año y de las fuentes lo obtendrá, de qué fuente lo obtendrá. Esta parte del presupuesto general de la nación se conoce como presupuesto de renta, y los gastos, lo que el gobierno nacional plantea gastar en 1 año, en salud, educación, ciencia, defensa, etc. Esta parte del presupuesto general de la nación se conoce como presupuesto de gasto. Como bien establecemos, el presupuesto es fiscalizado por la Procuraduría General de la Nación, y dentro del presupuesto del Estado encontramos en la parte de los ingresos. Como sabemos muy bien que Colombia se beneficia de ingresos a través de los tributos, que son los impuestos, las contribuciones y las tasas, y los gastos, que son los diferentes gastos que establece el territorio nacional a lo largo de un periodo determinado, que es 1 año, entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, ¿desde cuándo se implementó el IVA en Colombia? El impuesto al valor agregado, o IVA, se implementó en el año de 1963. Como bien sabemos que el IVA es un impuesto indirecto de orden nacional que grava los bienes y servicios para el consumo de las personas naturales y jurídicas. Este impuesto nace en la era de Guillermo León Valencia, que es del Partido Conservador, nacido en Popayán. A través de la ley 3288, en ese momento el IVA grava solo las actividades manufactureras y de importación, dejando por fuera las de distribución. Con los decretos 1988 y 2368 del año 1974 se realizaron varias reformas en los estados de emergencia económica, decretando por el presidente Alfonso López Michelsen. Para el año de 1983 se extendió el IVA al comercio al detalle y se convirtió en un impuesto plurifásico sobre el valor agregado. Bueno, clasificación de los bienes y servicios según el IVA. Como bien sabemos, el IVA se clasifica los bienes y servicios en las diferentes maneras: bienes y servicios en gravados, bienes y servicios exentos y bienes y servicios excluidos. Los bienes y servicios gravados son aquellos que están sujetos a la aplicación de una tarifa, ya sea a la tarifa general del 19% o a la tarifa diferencial, que es el 5%. Entonces, el Estatuto Tributario establece en su artículo 468, define la tarifa general del IVA, la cual fue modificada por la ley 1943 del 2018, pasando de un porcentaje del 16% al 19%. Esta última es la tarifa que se encuentra vigente actualmente en el territorio colombiano. Bienes y servicios exentos.
corresponde a aquel tipo de bien y servicio que está sujeto a la aplicación de una tarifa del 0%, lo cual hace que este tipo de bien y servicios sean tenidos en cuenta para las personas que lo produzcan, tengan en derecho a descuento, según el artículo 477 y 481 del Estatuto Tributario. Los bienes y servicios excluidos son aquellos que definitivamente no están sujetos a la aplicación de ningún tipo de tarifa, ni general ni diferencial, ni del 0%, es decir, no causan el IVA por expresa disposición legal. Son los artículos 424 y 477 del Estatuto Tributario los que definen los bienes y servicios que no causan el impuesto sobre las ventas por pagar. Dentro de este impuesto encontramos aquellos bienes que son de la canasta familiar, los bienes básicos, de las necesidades básicas de las personas. Bueno, aquí encontramos los diferentes porcentajes que maneja el IVA. El 19%, el 5% y el 0%. El 19% es la tarifa general del IVA, impuesto al valor agregado. El 5% es la tarifa especial del IVA para los bienes y servicios del artículo 468-1 y el artículo 468-3 del Estatuto Tributario, y el 0% los bienes y servicios excluidos. Y por último, le damos las gracias por la atención prestada al momento de ver este video. Esperemos que este material les sea de gran ayuda. Muchas gracias.